Listo. Bueno. Ahí está. Bueno, muy bien. Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Están entrando? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿Qué tal? buenas tardes. Buenas tardes. Tuvimos algunos problemas tecnológicos, pero ya Sí. está resuelto. Hoy no salió todo mal con la tecnología. Nos salió todo mal, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos todos bien. No salió mal porque estamos reunidos. Buenas tardes. Sí, Estoy buenas sin tardes. cámara hoy. Bueno. ¿Qué tal, Marta? Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien. Vamos empezando, ¿les parece? Sí, dale. Sí, porque... Okay. Bueno, bienvenidos a todos, como ya les dije. Hoy tenemos una invitada muy especial, Mónica Torres, a la que voy a presentar en un ratito. Así que les voy a contar un poco de qué vamos a trabajar la clase de hoy. Como saben, la ficción teatral se hilvana con la ficción de la realidad y muchas veces, sea por la dramaturgia o por el actor que encarna el papel o por los espectadores advertidos, ocurre que algo traspasa la ficción, algo toca el cuerpo, lo real para el psicoanálisis, y en esta oportunidad intentaremos hacer un pequeño recorrido tomando la figura y la obra de Apollinaire, y me parece que Mónica va a tomar algo de Marguerite Duras para ilustrarlo. En principio, vamos a tomar Las tetas de Tiresias, que es un drama surrealista, está subtitulado así por Apollinaire, para ubicar algunos puntos de interés de Lacan, que la mencionó en varias oportunidades a lo largo de sus seminarios. Vamos a tomar solo algunos puntos. Si bien Lacan tomó numerosas obras teatrales y obras de arte para engarzar cuestiones psicoanalíticas donde el artista, siempre y sin saberlo, lleva la delantera. Bien, este recorrido por la obra de Apollinaire y por su vida nos permitirá arribar... Cerramos los micrófonos, porfa. Nos permitirá arribar a la pregunta que va a trabajar Mónica, que es la pregunta sobre si el teatro como ficción toca lo real. Creo que esa es la pregunta que va a trabajar ella. Bien. Entonces, Apollinaire, esta obra, Las tetas de Tiresias, está subtitulada como drama surrealista, y Apollinaire es el primero que utiliza este término. Él proponía un teatro que desestabilizara la moral puritana y burguesa de esa época, utilizando juegos en el lenguaje y provocaciones innovadoras. Sus escritos y expresiones artísticas pusieron en primer plano lo onírico. No podemos olvidar que esta es la época, 1900, de la interpretación de los sueños. Y los surrealistas tomaron bastante de la cuestión onírica en relación a la interpretación de los sueños. Los surrealistas rompieron con el orden representativo de la época y vincularon el mundo de los sueños con el mundo real distorsionado, que nos transporta a un mundo imaginario pero existente. Era esencial dejar de lado todo pensamiento o razón que nublara el real pensamiento de la psiquis. Era un dejarse llevar al estilo de la asociación libre. Hacer consciente lo inconsciente parece fundamental, tanto para el psicoanálisis como para el surrealismo. Lo inconsciente le da a la obra autenticidad y fuerza y permite que se revelen sentimientos y deseos ocultos sin las limitaciones de la razón. Entonces, Apollinaire define el surrealismo en el prefacio de la obra y dice así: cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, creó la rueda, que no se parece a una pierna. Del mismo modo, ha creado inconscientemente el surrealismo. Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa más que una rueda a una pierna. Bien, les voy a contar mínimamente algo de Apollinaire y después le voy a pasar la palabra a Gabriela Peralta, que sí nos va a explicar un poquito más. Él nació en agosto de 1880, fue un poeta y escritor francés,
que se erigió como una figura trascendente de la vanguardia literaria y poética. Estaba relacionado con el movimiento dadaísta y es por eso que fue precursor del surrealismo. Él conocía los avances de la ciencia y de la técnica cinematográfica. Consideraba que el arte, al poder abordar y especular sobre aquellos temas que la ciencia o la política aún no lograban resolver, tenía como función principal la anticipación histórica, presentándose como un arte premonitorio. Propuso un modo innovador en el teatro, reversionando un texto clásico, ya que en Las tetas de Tiresias regresa al mito griego. Defiende como tesis la reproducción para repoblar Europa tras la Primera Guerra y, bueno, subtitula la obra Drama surrealista, término que va a retomar Breton para crear el primer manifiesto luego de la muerte de Apollinaire. Breton y Picasso eran muy amigos de Apollinaire y de hecho Picasso fue el que incluyó un dibujo en la portada del programa el día del estreno. Ahora sí, le paso la palabra a Gabriela. Gaby, desmuteate. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En su origen, el surrealismo era algo más que un movimiento artístico. Era una estrategia filosófica, un modo de vida que se rebelaba contra el sistema que había sido capaz de producir la masacre de la Primera Guerra Mundial. El arte surrealista era espectacular, moldeado por los más oscuros e irracionales mecanismos del inconsciente, como nos contaba Laura, una impresionante variedad de enfoques, tanto en la obra de los artistas como en su vida. Y si de vida se trata, Apollinaire fue uno de los precursores de este movimiento artístico. Costro, como lo llamaban sus amigos, tenía un gran sentido del humor. Todo lo nuevo lo entusiasmaba. Lo que me gusta de la vida, decía, no es dar la campanada, sino que amo la vida. Y también amó las mujeres, sufridamente la mayoría de las veces. Su situación económica lo llevó a realizar los trabajos más variados, aunque su obra poética, la escritura por encargo y la dirección de revistas de crítica literaria siempre se combinaban con esos otros trabajos. En el año 1904 conoce a Picasso y a Max Jacob y se hacen íntimos amigos. Por intermedio de ellos conoce a la pintora Marie Lorenzin, de la que se enamora perdidamente. Este amor, más la amistad con Picasso, lo hace reafirmarse como crítico de arte y es lo que más tarde generará admiración en un joven André Breton, la posición a favor del cubismo y sobre todo de torcer la tradición para dotarla de un nuevo sentido. En 1911 se da un momento desopilante en la vida de Apollinaire y de Picasso. Desaparece la Gioconda del Museo del Louvre. Gracias a la relación que Picasso tenía con un ladrón que había robado 3 estatuillas ibéricas de ese museo y que el pintor había ayudado a esconder, no tardaron en golpear las puertas de Apollinaire. Arrestados ambos, montaron una escena delante del juez que lo llevó a pasar unos días en el calabozo. La banda de Picasso, como lo llamaban, o los hombres salvajes de París, que catalizaron la historia del arte y la literatura en 18 años de amistad, pronto recobraron la libertad. En 1914 se incorporó a la guerra y en 1916 una esquirla lo hiere de gravedad. Muchos de los retratos de Picasso sobre Apollinaire son con la cabeza vendada debido a este incidente. Sus amigos lo recibieron con una cena en su honor en el Palacio de Orleans y de esa época data la amistad con André Breton y Jacques Vallée. Sus paseos con uniforme de guerra por las calles de París, las reuniones de los miércoles en el Café de Fleur, donde Apollinaire recibía la admiración y el cariño de los artistas. El 24 de junio de 1917 se estrena Las tetas de Tiresias. En los medios literarios y artísticos parisinos se había creado una gran expectativa. Los pintores amigos habían realizado los decorados, los vestuarios, funcionaban como apuntadores y como dijo Laura, Picasso había hecho
el diseño del programa. Aunque la obra fue escrita mayormente en 1903, el segundo acto y el prólogo fueron incorporados en 1916 para este estreno, que fue una provocación y un escándalo para la sociedad conservadora de la época por su alusión, entre otras cosas, al feminismo y al pacifismo. Está escrita en versos y canciones, se plantea un mundo donde las mujeres ya no quieren embarazarse y marchan por las calles de Zanzíbar. Teresa, cansada de la vida doméstica al servicio de numerosos hijos, es la primera en rebelarse. Luego de un monólogo que fue interrumpido por ruidos y estornudos, se declara feminista, dice que quiere ser soldada, médica, diputada, filósofa, química. Se abre la camisa y sus tetas, que son 2 globos, se revientan. Ahora es Tiresias, cambia de sexo, una mujer-hombre, un hombre-mujer, para obtener el poder y el respeto que ellos tienen. Por oposición, su marido se transforma en hombre-mujer y adquiere la capacidad de dar a luz. Más mujeres se suman a la rebelión, más hombres se plantean quedar embarazados. La historia, inspirada en el mito griego del adivino Tiresias, invierte a propósito los papeles de los personajes y esta obra es una obra del absurdo. Es precursora de algunas ideas modernas, pero fundamentalmente lo original es su estilo y su puesta en escena. La representación no llegó al final. La confusión era extrema hasta el punto que se optó por la bajada de telón. Enredado entre los flecos de los cortinados apareció el propio Apollinaire, que salió de escena vestido con su uniforme azul con el que lucía los galones de cabo. Los gritos cada vez más fuertes y Apollinaire pronunciando quizás el discurso más breve de toda su corta vida. «Cerdos», gritó, y estaba dispuesto a escupir al público. Bretón y su amigo Jacques Vallée, que estaban en la sala presenciando la función, salieron en defensa de Apollinaire y de todo el grupo que había montado la obra. En el libro titulado André Breton por él mismo, dice que Jacques Vallée, disfrazado de alto oficial británico, sacó una pistola y empezó a hacer varios disparos al aire, produciendo una desbandada general. Las tetas de Tiresias terminó en una especie de estampida. A las 5 de la tarde del 9 de noviembre de 1918, moría a causa de la fiebre española Apollinaire a los 38 años de edad. Creía que el humor podía ser con un mundo decadente y empobrecido por la guerra, que los poetas son los profetas en defensa del nuevo espíritu, del nuevo mundo. Voy a terminar con una frase de Apollinaire que dice: «Acérquense al borde», les dijo. «No podemos, tenemos miedo», contestaron. «Acérquense al borde», repitió, y se acercaron. Él los empujó y levantaron vuelo. Bien. Muchas gracias, Gaby. Bien. Lacan se interesó por Apollinaire por su modo de escritura. Es una escritura sin puntuación, en versículos. Versos libres y caligramas, como esos poemas escritos que forman una imagen. En una de las publicidades nosotros lo mostramos, esos sombreros que tienen todo escrito y que forman el sombrero. A la vez se utiliza el humor, como nos decía Gaby, y el absurdo, como una violencia sobre la empiria conocida que produce una renovación del lenguaje artístico. Realiza juegos de palabras, utiliza la homofonía, que se refleja en la poesía, y también operaciones a nivel del lenguaje, lo que produce el corte de las palabras que rompe la sintaxis. Es en la última clase del seminario 11 que Lacan se refiere a la posición del analista en la transferencia, soportando la función de no saber y vistiendo los trajes del otro al cual se dirige el analizante. Es decir, la dimensión pulsional de la transferencia puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Y es donde va a pronunciar la frase que toma Tiresias diciendo que no basta con que el analista sirva de soporte a la función de Tiresias, también es preciso, como dice Apollinaire, que tenga tetas. Será el movimiento desde la transferencia como suposición de saber a la presencia del analista vía la transferencia simbólica y al surgimiento del deseo como sexual que queda ilustrado con la mención de Tiresias.
de la mano de la mitología griega, el adivino Tiresias obtuvo su ceguera y su clarividencia al ser consultado por los dioses acerca del goce femenino. Esto luego de haber transitado un cierto tiempo como mujer y posteriormente volver a recobrar su forma masculina. Tiresias era convocado a dar respuesta a un no saber, ocupando un lugar de saber sobre aquello que desconocía. Entonces, cuando Lacan agrega que el analista tiene que tener tetas, incluye el objeto, pecho en este caso, vía la transferencia real, lo que ubicará la importancia de con su presencia, con su cuerpo, encarna el objeto A que incluye el vacío. Ese lugar de objeto es el soporte del fantasma del analizante que hará posible localizar en un análisis ese resto de goce irreductible. Le voy a pasar la palabra a Florencia, que nos va a hablar del prólogo. Flor. Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero compartir con ustedes un comentario sobre el prólogo que Apollinaire escribió para su obra Las tetas de Tiresias. En primer lugar, quiero contarles de mi dificultad para hacer un comentario sobre un texto como este, ya que al leerlo no puedo dejar de percibir la simple precisión para cernir ciertas cuestiones que a mi entender solo el arte puede transmitir. Cada vez que me encuentro con una obra que contiene en cada una de sus células tanta potencia, me es un gran esfuerzo decir algo sobre ella. Y en ese punto siempre recuerdo las palabras de Lacan, mediante las cuales dejan claro que el artista siempre nos lleva de la delantera. Apollinaire toca el cuerpo de quien lo lee con sus palabras, pero de un modo muy especial, ya que como él mismo lo dice, el artista debe servirse de todos los espejismos que encuentre disponibles para crear un universo, su universo, el cual será compartido con el espectador. Lo pienso como un antecedente ineludible del surrealismo, ya que propone una estética distinta a la que lo precede, la cual se dedicaba a cierta mímesis representativa de la vida cotidiana, casi como una sucesión de fotografías sin impronta, cargadas de un pesimismo del cual él dice estar agobiado, aburrido. Él propone que el teatro no debe ser un arte falso. Me pregunto qué querrá decir con esto, ya que este prólogo viene de un contexto de guerra en la que él mismo puso su cuerpo. Pero sorprendentemente las palabras que elige para el prólogo de su obra no son desgarradoras, sino que son más bien ensoñaciones, tales así que me recuerdan a las imágenes que Dalí compuso. Encuentro que en cierto modo comparten una estética que nos posibilita habitar y permanecer en un universo que contiene el espanto de la vida, pero sin ser expulsados por ella, ya que estos artistas inventan velos que nos permiten cierta distancia, la cual nos posibilita la experiencia de lo bello. Me detengo en esto porque aunque Apollinaire nos permite disfrutar, no nos deja de recordar que ella existe, está allí, nos habla de ella y nos invita a experimentarla a través del universo que él creó para nosotros. Una noche que en el cielo la mirada de las estrellas palpitaba como la mirada de los recién nacidos, 1000 cohetes salidos de la trinchera adversa despertaron de pronto a los cañones enemigos. Anunciaron que las estrellas se apagaban una a una. Después se oyeron grandes gritos entre todo el ejército. Apagan las estrellas a cañonazos, como la memoria se apaga en el cerebro de esos pobres viejos que tratan de recordar. Allí estábamos, muriendo la muerte de las estrellas. Así es como Apollinaire nos abre la puerta a su universo, el cual construye a través de múltiples espejismos que no nos dejan solos de frente con el horror de la guerra y el espanto que ella podría generar, sino que nos acerca imágenes luminosas que crean destellos y sombras, entre las cuales podemos permanecer, recorrer y salir transformados. Pienso que esto es algo que él buscaba, ya que a su modo expresaba claramente que quería infundir un nuevo espíritu al teatro, una voluptuosidad que despierte a los espectadores, pero desde un lugar simple, como es el sentido común y la alegría. No puedo dejar de pensar qué compleja es la tarea que se propuso mediante su obra, invitar a los espectadores a hacer más que eso, a participar de su universo, el cual carga con la densidad de la guerra,
pero que quiere hacerlo desde un lugar alegre y luminoso. Creo que en algún punto, sin ser experta, solo una gran admiradora del surrealismo, la propuesta de Apollinaire contiene la esencia que éste transmite, ya que se sirve de espejismos y ensoñaciones para mostrar lo que de otro modo no podría ser visto, ya que nos dejaría ciegos. De esta forma es como Apollinaire invita a los espectadores a participar de su universo, y nos dice mediante su poesía que desde esa noche en que las estrellas fueron apagadas a cañonazos, él enciende uno a uno todos sus astros interiores y vuelve a estar entre nosotros, para que por todas partes el suelo se encienda con miradas de recién nacidos. Por ahí todavía hay una hoguera, donde se abaten las estrellas muy humeantes, y quienes vuelvan a encenderlas les solicitan que ustedes se alcen hasta las llamas sublimes para llamear también. Oh público, sé la antorcha inextinguible de este nuevo fuego. Gracias. Muchas gracias, Flor. Y bueno, ahora sí, hasta aquí hemos tomado por distintas vías la vida, la obra de Apollinaire, la cuestión de la ficción simbólica ubicada en el plano del deseo, a la altura del desarrollo del objeto A en la obra de Lacan. Mónica Torres va a avanzar para ubicar precisamente algo de lo real, de ciertas conceptualizaciones seguramente en relación al goce. Ahora sí, la voy a presentar a Mónica. Para quienes no la conocen y para quienes la conocen también, Mónica es psicoanalista, miembro de la EOL y de la MP, responsable del Departamento de Estudios Psicoanalíticos de la Familia, Enlaces, y directora editorial de la revista Enlaces, que está en próxima aparición, así que se las recomiendo. Ha escrito numerosos libros, entre ellos podemos nombrar Clínica de las Neurosis, Los nudos del amor, Fracaso del inconsciente, Amor al síntoma, Amor, deseo y goce. Cada uno encuentra su solución, entre otros. Es en este último que realiza un amplio recorrido por el psicoanálisis y el arte, algo que ella siempre ha tomado, del cual nos va a hablar haciendo un homenaje seguramente a Marguerite Duras, que es lo que me había comentado, como así también ha escrito en la revista de la cual es directora, numerosos artículos donde toma ejemplos de la literatura, de la pintura, del cine y por supuesto del teatro. Ahora sí, te doy la palabra, Mónica, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación. Es un gusto estar aquí con un tema tan interesante. Se lo agradezco a Laura Baumarder, a Sandra Petracci, a Claudia Zampaglioni y a todos los que están a cargo de la organización de este curso. Estas cosas de la contingencia, hoy, vieron que a veces aparece en los recuerdos de Facebook una frase, ¿no? Y justo me apareció en la frase de hoy un recuerdo de alguna cita del jueves, de los jueves, el Departamento de Enlace saca una cita los jueves, que es una cita mía, y donde hablo de esto. Dice así: el cine, pero podríamos decir también el teatro, siempre más cerca de la ficción que de lo real, hace a veces un esfuerzo de poesía por tocar lo real. Son pocas las veces que lo consigue. Se trata de evocar el objeto mirada. Cuando lo hace, el efecto se invierte y la mirada ya no queda cautiva, sino que la pantalla mira al espectador. La pantalla o la escena que se juega en el teatro, ¿no? El artista sabe sin nosotros lo que enseñamos. Lo que enseñamos sobre el vacío central, sobre la no relación sexual, sobre la pérdida de la cosa en el lenguaje, sobre ese resto que se hace objeto como resto de esa operación de pérdida, el objeto A. La mirada es el objeto privilegiado porque se especifica como inasible. Lo más íntimo se hace éxtimo. Todos los idiomas no harán que los pretendidos amantes se entiendan mejor que en el silencio. No hay idioma que lo resuelva porque el objeto del amor
el del deseo y el del goce, no se recubren. Voy a citar aquí El loco por Elsa de Aragón, como Lacan lo hace en el seminario 11, para hablar de la esquicia y del ojo y la mirada. Y eso debe lograr un cineasta o un director de teatro que quiera tocar lo real, esa esquicia entre el ojo y la mirada. En vano llega tu imagen a mi encuentro, y no me entra donde estoy quien solo la muestra. Tú volviéndote hacia mí, solo encuentras en la pared de mi mirada tu sombra soñada. Soy ese desdichado, comparable a los espejos, que pueden reflejar pero no pueden ver. Como ellos, mi ojo está vacío, y como ellos, habitado por esa ausencia tuya que lo deja cegado. Es una cita de Lo que no puede decirse, un artículo mío publicado en la revista Enlaces número 17. Me pareció que venía muy a cuento justo hoy cuando lo vi a la mañana, porque en realidad Laura tomó precisamente en parte el seminario 11, y es en efecto una cita del seminario 11. No es de lo que pensaba hablar, pero fue como un regalo así de Facebook que coincidiera el día de hoy con esto. Bueno, la cuestión, como lo digo ahí, se trata de pensar si hay algunos artistas que pueden tocar lo real, ¿no? Como ustedes saben, toda la obra, toda la enseñanza de Lacan, a Lacan no le gustaba decir su obra, le gustaba decir su enseñanza porque era un work in progress. Toda la enseñanza de Lacan es un camino en el que encuentra diferentes soluciones al problema de la relación entre el significante y el goce, entre la palabra y lo real. Es algo que Miller ha trabajado muy acertadamente en los paradigmas del goce. Algunos artistas, pocos, logran ir más allá del significante, más allá de la ficción con C, y podemos decir que tocan lo real, ficción con X, en relación a la fijación de la pulsión que apunta a lo real. El objeto A, como ustedes saben, que es el que tomó Laura al referirse al seminario 11, puesto que él lo inventa, Lacan inventa el objeto A en el seminario 10, en el seminario de la angustia, y lo retoma en lo que sería el tercer paradigma, no, el cuarto paradigma del goce, que es el paradigma del goce normal o fragmentado en objetos A. Y me parece que el objeto A es un primer acercamiento a lo real del goce. Después, Lacan va a continuar con esto, va a ir más allá del objeto A y va a ubicar el objeto A en realidad como un falso real. Pero a esta altura, en el seminario 11, e incluso en el seminario 17, cuando escribe La lógica de los discursos, el objeto A es el único, digamos, de los elementos que están en juego en los discursos que no es significante, porque están el S1, el S tachado y el S2, y el único que no sería significante, que representaría lo real, es el objeto A. O sea que sería la primera intuición de lo real, podríamos decir, a la que arriba Lacan. Y bueno, por mi parte, yo me he interesado mucho en este tema varias veces, como ustedes habrán visto. En especial, de todos los libros que citó Laura, en mi libro cada uno encuentra su solución. Porque cada uno encuentra su solución ¿a qué? A lo imposible de la relación sexual, a lo imposible de hacer coincidir el objeto de amor con el objeto del goce y el objeto del deseo, que es algo que el amor siempre quiere. Y que en realidad, mi primer interés sobre este tema surgió de un artículo de Éric Laurent titulado Un sofisma del amor cortés, que está publicado en El Caldero de la Escuela
número 84. Ahí Éric Laurent retoma el homenaje a Marguerite Duras del arrebato de Lobestein y toma entonces, porque verdaderamente es el único homenaje que ha hecho Lacan, que se llama así, homenaje a, ¿no? Ha hablado de Gide, ha hablado voy a tomar a Apollinaire también, pero lo voy a tomar en un poema. Ha hablado, bueno, les acabo de leer El loco por Elsa de Aragón. Ha hablado de El despertar de la primavera de Wedekind en una época posterior de Lacan, en el 74, cuando está más cerca de ese real que encuentra en esa obra terrible a la vez de Wedekind, ¿no? Que merecería todo uno de estos encuentros, ¿no? Pero no voy a ir tan hacia el final de la enseñanza. No son muchos los artistas. Él dice que el artista le lleva la delantera al psicoanalista, en el homenaje a Marguerite Duras. Pero no es cualquier artista, ¿verdad? Hemos tomado alguna vez en enlaces, por ejemplo, a Jean Genet, cuando trabajamos Las Criadas, su obra Las Criadas. Bueno, Jean Genet es un personaje maravilloso para estudiar su vida y la relación a sus obras, ¿no? De hecho, bueno, está Las Criadas, me acuerdo que en aquella ocasión vino a enlaces Marilú Marini, ¿no? Que fue una ocasión memorable, ¿no? Donde, bueno, justamente fue un encuentro del psicoanálisis con el teatro. Bueno, podríamos tomar Las Criadas, El Balcón, Nuestra Dama de las Flores. Ustedes saben que Jean-Paul Sartre escribió lo que él quería llamar una biografía de Genet, que se llamaba Jean Genet, Saint Genet, no Jean Genet, Saint Genet, ¿no? Como santo. Saint Genet, comediante o mártir, donde cuenta la vida de Genet, la terrible vida de Genet, por el hecho de que fue criado en numerosos hogares de sustitución, y cuando fue adoptado fue devuelto porque robaba. A Jean Genet le hizo muy mal leer esa biografía, entre comillas, que hizo de él Jean-Paul Sartre. No le gustó nada y lo sumió en una gran depresión que no superó en su vida. Él decía que donde más escribía era en sus temporadas en la cárcel, porque tuvo muchas temporadas en la cárcel. Y es tan actual, ¿no? Porque estamos todos un poco en la cárcel ahora, como también estamos en la pandemia que fue evocada en relación a la muerte de Apollinaire. Y que escribir le servía para sobrevivir. Cuando salía de la cárcel, no escribía. Hacía muchas otras cosas, ¿no? Como robar, por ejemplo. Robar, bueno, hace toda una interpretación pseudo-psicológica Sartre. El libro es interesante, pero hay que decir que a Jean Genet no le cayó nada bien. Tuvo también una muerte muy triste. Y sin embargo, su producción a nivel teatro me parece una de las más interesantes que se han dado, ¿no? Verlo en teatro, como ver Las Criadas, es una experiencia, y sobre todo si actúa Marilú Marini. Otro que podríamos tomar es Samuel Beckett, que también es alguien que toca lo real y que creo que ustedes trabajaron en alguno de estos encuentros, ¿no? Y que también la vi a Marilú Marini, creo que fue en final de juego o final de partida. La vi en el teatro Marilú Marini haciendo esa obra tan difícil, ¿verdad? De Beckett, que conocen, bueno, tantas cosas, Esperando a Godot, Final de partida, Días felices, Actos sin palabras, en fin, y que fue asistente y discípulo de Joyce, porque era irlandés Beckett, igual que Joyce.
Cuando yo estuve en Dublín, hay un museo de escritores en Dublín. Es una cosa maravillosa que haya una cosa llamada Museo de Escritores, que quiere decir que aparecen todos los escritores que produjo Irlanda, y uno se pone unos auriculares y le van leyendo partes de los textos de esos escritores que produjo Irlanda, y que la mayoría terminó yéndose de Irlanda, como el propio Joyce, como Beckett, y como muchos escritores más, pero que realmente son todos estos que he mencionado, a mí me parece que tocan un punto de real que no logra cualquier artista, ¿no? Tanto Genet como Beckett, como también podríamos, bueno, como Gide, ¿no? Como se ha dedicado a la obra de Gide también, Lacan, mucho antes de tener el concepto de real. Pero los monederos falsos, o La puerta estrecha, nos muestran también un punto de acercarse a lo real. Así como el libro de Miller que recomiendo, acerca del Gide de Lacan. Bien, pero voy a tomar a Marguerite Duras. La última clase de enlaces, que fue el lunes pasado, un poco debía estar yo influida ya por esta invitación, porque como se trataba de la pregunta era si los hombres podían amar, mejor dicho, era más drástico, era una cita de Lacan que decía, el hombre ama como mujer o no ama, y lo dice Lacan, en el seminario 25, El momento de concluir. Entonces yo tomé la novela de Marguerite Duras, El mal de la muerte, que es una novela, pero está escrita a la manera de una obra de teatro, porque así escribía Marguerite Duras, o sea, ella, él, ella. De hecho, se hicieron muchos guiones y se hicieron muchas películas sobre las obras de Marguerite Duras. El mal de la muerte yo lo dividí en 15 escenas, ¿no? Porque Marguerite Duras dice ahí también, es increíble como dice ahí también, sin Lacan lo que él enseña, como él lo dice en el homenaje, ¿no? Ella sabe sin mí lo que yo enseño. Hay algunos artistas que saben sin nosotros lo que nosotros enseñamos. Pasa con el teatro, pasa con la literatura, pasa con el cine, pasa con la pintura, que no necesitan del psicoanálisis. De hecho, Marguerite Duras dijo que nunca entendió una sola palabra de lo que Lacan dijo ahí sobre ella, ¿no? Pero él pensaba, y es precioso, ¿por qué tomar también eso? Porque estamos, el homenaje a Marguerite Duras es de 1965. O sea, no está muy lejos del seminario 11. Y tampoco es como una etapa intermedia en la enseñanza de Lacan, que no es el primer Lacan, ni es el último. Es la misma época que la proposición del 9 de octubre del 67, donde está pensado el fin de análisis más como atravesamiento del fantasma que como identificación al síntoma. Y por lo tanto tiene un lugar predominante el fantasma, ¿verdad? El fantasma, su relación al deseo, y ustedes saben que la fórmula del fantasma es sujeto barrado, losange, objeto A, ¿no? O sea que viene muy a cuento de lo que ustedes trabajaron hoy. Se sitúa en esa época, digamos, ¿no? Es también la época del seminario del acto analítico, que Fabián Feinwachs mencionó, tomó una cita de Lacan, del acto analítico, para hablar de esta cuestión de si los hombres solo pueden amar como mujer, ¿no? Lo cual no es tan difícil de entender si uno piensa que desde las fórmulas de la sexuación solo es posible amar para un hombre que puede situarse más allá del goce fálico, porque de lo contrario se va a quedar, digamos, encerrado en la lógica fálica, que es la lógica del todo y la excepción.
y a la cual pertenecen no solamente los hombres, sino también la histérica, que hace de hombre. Y por supuesto que en su análisis los hombres arriban al goce femenino, ¿no? Que por otra parte va a ser el régimen del goce en toda la última enseñanza de Lacan. El ultimísimo Lacan, digamos, va a extender el régimen del goce, en tanto no todo, no solo ese goce llamado primero femenino, se extiende, digamos, al goce como tal, cosa que Miller trabaja muy bien en su seminario del 2011, El Ser y el Uno. Y también en el ultimísimo Lacan, que está publicado como libro. Las clases del Ser y el Uno también se consiguen. Porque le gusta pensar en binarios a Miller. A mí también me gusta, porque nos sitúa en qué época de la enseñanza estamos. Las novelas de Marguerite Duras, que no, algunas son guiones de cine, algunas las llevó directamente, ella fue parte de llevarla al cine, como por ejemplo Hiroshima Mon Amour, que si bien dirigió a Alain Resnais, ella estuvo ahí a su lado, y es una versión que le gusta mucho de su obra, también dicha en términos de ella, él, ella, él. La película es maravillosa, Hiroshima Mon Amour, la novela es maravillosa, o la obra de teatro, o la obra, o el guión de cine, como ustedes quieran, porque se podría llevar perfectamente al teatro también. De hecho, yo vi una obra de Marguerite Duras en París, que se llama La música du Cien, protagonizada por Fanny Ardant. Y eso para mí es un recuerdo único, porque hay que escuchar a Marguerite Duras, dicha por Fanny Ardant. Es una de esas experiencias sublimes que uno va a recordar siempre, ¿no? O sea que fue llevada también al teatro. Después también fue llevada al cine India Song, y fue llevada también El Amante. El Amante no le gustó nada a Marguerite Duras, le pareció una película espantosa. Debo decir que a mí también, porque la actriz que hace de Marguerite Duras es una niña hermosa, y no es lo que era Marguerite Duras, y no se sintió para nada reconocida en esa película, por ende escribió otra versión del Amante, que se llama El Amante de la China del Norte, como para que quedara bien claro que esa película no le había gustado lo más mínimo, y que le había llevado a escribir otra versión del Amante, ¿no? Igual, por supuesto que la vi, la película, ¿no? Pero debo decir que no da con el tono, ¿no? También Moderato Cantabile fue llevada al cine. Y bueno, también El Dolor, también Destruir dice, también Natalie Granger, también Ese Amor, que en realidad es un libro escrito por Gian Andrea, que fue el último amor en la vida de Marguerite Duras. El Marino de Gibraltar, también. Y me enteré ahora, investigando sobre esto, que había sido llevada al cine la novela de la que habla Lacan en el homenaje a Marguerite Duras, que no es El arrebato de Lobestein, ¿no? Sino Las 10:30 de una noche de verano, de la cual yo he hablado más que de Lobestein, porque de Lobestein han hablado muchos. Y yo he tomado más Las 10:30 de una noche de verano, que está dicha así como al pasar en el homenaje, ¿no? Sus criaturas atrapadas por el amor imposible de domesticar a las 10:30 de una noche de verano. Entonces, realmente hay frases del homenaje a Marguerite Duras que las sé de memoria porque no pueden ser más hermosas, ¿no? Como la que dice: usted lo sabe de sobra, deliciosa Marguerite, cuando celebras las bodas taciturnas de la vida vacía con el objeto indescriptible. Las bodas taciturnas de la vida vacía con el objeto indescriptible. Eso es exactamente de lo que venimos hablando, ¿no? De esta época, ¿no? De la época en que escribe el homenaje a Marguerite Duras. Y Las 10:30 de una noche de verano fue llevada en 1966 al cine como Summer,
por eso yo no la tenía como las 10, porque se llama Verano, y es de Jules Dassin. Si la encuentran, yo todavía no la encontré, pero la voy a buscar más. Si la encuentran, se las recomiendo y también les pediría que me la manden si la encuentran, porque yo no la he podido encontrar. Pero me enteré de todo esto, de todas las obras de Marguerite Duras que fueron llevadas al cine o al teatro. De hecho, yo vi una obra de teatro de ella, como les digo, y de hecho yo misma pienso que El mal de la muerte es para hacer una obra de teatro, y ya les digo, no quiero repetirme acá porque lo dije el lunes pasado, pero hice de esa novela, de ese guión cinematográfico, como ustedes quieran llamarlo, hice 15 escenas, ¿no? O sea, la transformé en una obra de teatro, seguramente influida por la invitación de hoy, ¿no? Y porque además a mí también me gusta mucho el teatro, por supuesto, como ustedes se habrán ya dado cuenta. Bueno, ahora bien, en el homenaje a Marguerite Duras y en el trabajo de Éric Lorand sobre un sofisma del amor cortés, es nombrada no solo Marguerite Duras, sino otra Marguerite, Marguerite de Navarra, que fue alguien que perteneció a la época del amor cortés, y que escribió, bueno, ella reunía a los cortesanos que se contaban historias de amor entre sí. Y entonces ella quiso que cada uno escribiera, ella quería que las historias fueran reales, que no fueran de ficción. Entonces le pidió a cada uno de los que había contado una historia que escribieran para un libro que ella quería armar con esto. No lo consiguió porque los cortesanos para hablar sí, pero para escribir eran un poco vagos, evidentemente. Y entonces escribió ella misma un libro que se llama El Heptamerón, que les recomiendo también, se consigue, cuesta, pero se consigue, y donde se relatan 7 historias de amor, en la época del amor cortés, ¿no? Es imperdible ese libro, imperdible. Y es a lo que hace relación, a lo que se refiere Lacan en el homenaje a Marguerite Duras y en su referencia a Marguerite de Navarra, comparando las historias de ambas Marguerite. También lo toma Éric en un sofisma del amor cortés. Y finalmente, yo tomé en mi libro Cada uno encuentra su solución algunas clases de los usos del lapso. Porque las últimas clases de los usos del lapso, del curso de Jacques Alain Miller, que todos ustedes deben tener, supongo, trabajan Éric Lorand y Miller, trabajan bastante la cuestión de por qué Lacan le hace un homenaje a Marguerite Duras. Empieza Éric Lorand haciendo un elogio de Marguerite Duras y de su obra y de por qué Lacan escribe algo llamado el homenaje a Marguerite Duras del arrebato. No hay que decir rapto de Lobenstein, hay que decir arrebato, porque la palabra arrebato remite a ravissement, es decir, es a la vez el arrebato en el sentido de que a ella le es arrebatado el novio, ¿no? En Lobenstein, y en el sentido de que a uno le puede ser arrebatado algo, o que uno puede tener un arrebato de pasión, ¿no? De hecho, la raíz, ravi, que quiere decir deseo, ganas, también es la que se usa para arrobamiento. Y de hecho, hace mucho tiempo escribí otro artículo titulado, que creo que está publicado en El sexo es un decir, que no ha salido como libro, pero que se puede conseguir porque lo hemos digitalizado, que se llama El sexo es un decir, y el texto se llamaba Arrobamiento de Teresa, por Santa Teresa, arrebato de LOL, ¿no? Por situar cómo la palabra da para más de una vertiente en relación a lo que es el goce femenino, ¿no? Lobenstein, como ustedes todos saben, es una psicosis, si uno pudiera decir algo así de una obra, de ficción. Bueno, Lacan ha tomado a Shakespeare, ha tomado Hamlet en su seminario 6, el deseo y su interpretación es una cosa maravillosa. También se podría tomar Hamlet
para si uno tuviera que tomar al máximo escritor para mí, de todos los que han escrito sobre teatro, tanto que se duda si fue una sola persona, porque lo ha dicho todo realmente. Es difícil encontrar el no todo en Shakespeare. Y Hamlet en ese sentido es una maravilla que toma muy precozmente Lacan en su seminario 6, El deseo y su interpretación, y que merece, bueno, merecería también, les digo, toda otra clase de esto, porque es apasionante y esa es una obra de teatro, absolutamente una obra de teatro. Bien, en El arrebato de Lobenstein, como ustedes recuerdan, bueno, se trata de este arrebato que ella siente en el momento que una madre con su hija entran al baile donde ella fue con su amiga Tatiana, y el novio, la madre de esta pareja de madre e hija que entran, saca a bailar al novio de LOL y se lo arrebata, en una escena en la que Tatiana es testigo, ¿no? De esto también se podría hacer una película o una obra de teatro. Y bueno, y ahí ella queda en el instante de LOL, dice Lacan, ¿no? Como completamente perdida en ese instante, en el que le es arrebatado, ella es arrebatada de sí misma. Entonces se encierra en su casa. El nombre de la madre creo que es Anne-Marie Streeter, que es porque Marguerite Duras repite los nombres de sus personajes, repite algunos apellidos, los modifica un poco, les pone otro nombre, ¿no? Hay una novela sobre Jean Andrea que se llama Jean Andrea Steiner, creo. Son como en El vicecónsul también hay un nombre parecido. Bueno, y después de encerrarse en su casa, LOL, cuando sale un momento, conoce al hombre con el que se casa y tiene 3 hijas. Y esto es contado así, ¿no? Se casó y tuvo 3 hijas. Hasta que por trabajo el marido vuelve con ella al pueblo donde había ocurrido la tragedia. Y como dicen tanto Lacan, Miller, Erika, hablando de este tema, nadie escribe sobre la dicha, se escribe sobre la desdicha. Por ende, lo que dicen es que, lo que dice ahí la novela es que fueron felices 10 años, felices como podría ser esta especie de robot que pasó a ser Love, ¿verdad? Y cuando vuelve al pueblo se encuentra otra vez con Tatiana y se arma otro triángulo, que no es un triángulo edípico, ni histérico, entre ella, su amiga Tatiana, que había sido testigo, y Jacques Holt, que es el relator de Lobenstein y que es amante de Tatiana. Y entonces ella aparece en un momento tirada en un campo mirando cómo están haciendo el amor desde la ventana iluminada de un hotel, creo que es Jacques Holt con Tatiana. Pero ahí ella no está mirando como podría mirar una histérica, está como mancha en el cuadro, para decirlo tal como aparece justamente en el seminario 11 y relacionado con el objeto mirada, ¿verdad? Pero voy a ir a las 10:30 de una noche de verano, de la cual he escrito más, pero tenía que recordarles esto, ¿no? Las 10:30 de una noche de verano es una novela bastante autobiográfica, como suelen serlo todas las obras de Marguerite Duras. Porque el fantasma en la vida de Marguerite Duras era el ser de A3. La solución que ella encontró, pero a nivel no del santón, sino del fantasma, a la imposibilidad del 2. ¿No? El 2 es imposible. Y ahora les voy a decir qué bellamente lo dice Apollinaire. Bueno, entonces se trata de una pareja que va en un auto con la hija de ambos y una amiga, y que están paseando en un verano por España, y que de repente se levanta una tormenta y tienen que ir a un hotel, en un pueblo. En ese pueblo lo que ha ocurrido es que ha ocurrido un asesinato. Un hombre encontró a su mujer acostada con otro y los mató a los 2. Entonces están buscando al asesino. Ella, Marie, que es la protagonista, está
alcoholizada, como lo estaba la propia Marguerite Duras. Si ustedes me preguntan cuál era el santón de Marguerite Duras, yo creo que era la escritura. En cambio, el fantasma creo que era este ser de A3. Bueno, entonces llegan y como no hay habitaciones en el hotel, porque por la tormenta se ha refugiado mucha gente, se acuestan en los pasillos, de modo tal que ella queda en un pasillo con la botella de alcohol y con su hija, y en el otro lugar del pasillo uno puede imaginarse como esos pasillos que en un primer piso que tienen un agujero en el medio de esas casas antiguas, ¿no? Del otro lado del pasillo van a dormir el marido con la amiga. Entonces, en un momento, que ella no se puede dormir, Marie, un relámpago ilumina la escena y ella ve al mismo tiempo al marido besando a la amiga y en el techo ve al asesino que está buscando la policía. O sea, tenemos varios ser de A3, el de ella con el marido y la amiga, y a ella ahí tenemos el del asesino con su mujer y el amante de su mujer, y tenemos un tercer triángulo que se le arma ahí a Marie, que piensa rápidamente qué hace, si va y encara al marido con la amiga, o si trata de salvar al asesino. Porque a ella le parece que da a entender la obra, ¿no? Que es un crimen pasional. Entonces corre para tratar de salvar al asesino. El marido la ve y corre detrás de ella. Ahí tenemos otro triángulo, que es el ser de A3, no es el triángulo edípico. Entre ella, el marido y el asesino. Ella no llega a tiempo y al asesino la policía lo mata. Este es el drama, cuando se ilumina la escena, ¿no? De las 10:30 de una noche de verano. Donde yo creo que Marie es una neurosis, es una alcohólica, pero es una neurosis, no es una psicosis. Pero la solución de Duras ha sido ese ser de A3. Era la solución también en la vida erótica de Marguerite Duras, en su vida. Pero Lacan no hace referencia a eso. Hace referencia al ser de A3, sí, pero de los personajes, no de la vida de Marguerite Duras, porque Marguerite Duras todavía vivía, y ella tenía una tendencia a hacer triángulos, ese ser de A3, que no es el triángulo histérico, insisto, con su propia vida amorosa, ella con 2 hombres. De hecho, su primer marido, Robert Antel, que ella recogió junto con Mitterrand, de una pila de escombros de muertos en un campo de concentración, y estaba vivo todavía, lo llevó a la casa y lo alimentó hasta que lo revivió a Robert Antel. Eso es una cosa maravillosa, está contado en su obra El dolor. Casi muerto, estaba en una pila de muertos, ya les digo. Cuando ella ya estaba saliendo con Dionís Mascolo, que era un amigo también de Robert Antel, y el único con el cual tuvo un hijo varón. O sea que una vez que lo cura Robert Antel, lo deja por Dionís Mascolo. O sea que este ser de A3 también estaba en la vida erótica de Marguerite Duras, es algo que cuenta Miller y sobre todo Laurent, porque ya Marguerite Duras había muerto. En cambio, Lacan no hace una referencia a la vida erótica de Marguerite Duras porque aún vivía. Bueno, y ahí hace todo un elogio de Marguerite Duras, Éric Laurent. Y Miller empieza a chicanearlo un poco, más al estilo Miller, a decirle, ¿por qué tuvo que hacer un homenaje de Marguerite Duras? Yo me empecé a poner muy nerviosa, porque yo soy muy admiradora de Marguerite Duras, y le escribo a Fabián Fanguas, mi amigo que vive en París, ya en esa época, cuando todavía no teníamos el libro Los usos del lapso, sino que nos llegaban las clases por mail. Pero él iba al seminario y escuchaba las clases, al curso de Miller, ¿no? Y me dice, espera un poco, ¿no? Espera un poco, antes de enojarte, espera un poco. En efecto, la siguiente clase, Miller aparece trayendo una novela, que se estoy recomendando mucha lectura, como ustedes verán, una novela, es un cuento en realidad, de Honoré de Balzac. O sea, necesita ir a buscar un hombre que diga lo mismo, que diga lo que dice Éric Laurent en un sofisma del amor cortés. ¿Qué pasa con el amor cuando está fuera de la lógica del conjugo? Es decir, de la lógica del matrimonio.
¿no? Entonces, dentro de son una serie de cuentos de Honoré Balzac que salieron como libro bajo el título de La falsa amante y otros cuentos. Y el cuento al que hace referencia Miller se titula La mujer abandonada. La mujer abandonada es una mujer que llega a una comarca, uno podría calcular que en el 1800, y la época de Balzac, digamos. Y ya se nota que es una mujer abandonada, es una mujer grande, de la cual el pueblo, que es un pequeño pueblo, como todo pueblo, opinan que es una mujer que debe haber sido abandonada por el marido, o que abandonó el marido, que sabe qué pecados ha tenido, y se va a vivir sola. Pero hay un joven, Gastón de Neuil, a ella la voy a llamar Madame B, que se enamora perdidamente de ella, y la va a buscar, y se van a vivir juntos, y viven 10 años de una dicha enorme, ¿no? Como siempre se dice, hasta que empieza la desgracia, como ya les dije que se decía, bueno, pasa también en Ana Karenina, por ejemplo, que es otro drama de esta naturaleza. Bueno, entonces, hasta que la madre de Gastón de Neuil, que estaba desesperada porque este hombre se había ido con esta mujer, en vez de casarse con quien le correspondía, le consigue una novia potable, y entonces Gastón duda, y Madame B, después de todo lo que se habían amado durante 10 años de inmensa dicha, le dice que vaya y se case. Entonces él se casa, pasa la primera noche con su mujer, y se da cuenta que ha cometido el error de su vida, porque el amor de su vida es Madame B. Entonces vuelve corriendo, y Madame B lo recibe y le dice: si usted avanza un solo paso más, me mato. Y entonces él se va a su casa y se suicida. Y ahí Miller dice, como Balzac demuestra, como lo hace Marguerite Duras, que cuando se trata de esas criaturas, ¿no?, de Marguerite Duras, como dice Lacan en el homenaje a Marguerite Duras, atrapadas por el amor imposible de domesticar, cuando no están juntos por los bienes, ni siquiera por los hijos, cuando lo único que los une es el amor, ahí las mujeres no perdonan. No pueden perdonar la traición al amor. Porque no hay nada que, o sea, no es la lógica del conjugo, o sea, la lógica del matrimonio, la que haría que siguieran juntos por los bienes que comparten, entre los cuales incluiríamos a los hijos, ¿no? Miller ha hablado de esto, por ejemplo, de Medeas y burguesas. Estas mujeres estarían más del lado de la Medea que del lado de la burguesa, que es la señora, la doña, la que cuida los bienes, ¿no? Son amores que no están sostenidos por el matrimonio, por el pacto simbólico del matrimonio, y por ende solo se trata del amor. Entonces él va a buscar a Honoré Balzac para decir que en realidad dice lo mismo que Marguerite Duras, Balzac, ¿no? Que la mujer abandonada es como el arrebato de Lobenstein o las 10:30 de una noche de verano, y que habría que hacerle el mismo homenaje. Su manera de entrar a Marguerite Duras es por la vía, les recomiendo las imperdibles últimas clases de los usos del lapso, también está en mi libro Cada uno encuentra su solución, también en los últimos capítulos, en uno titulado, creo que se titula El ser de A3. La solución Duras, el ser de A3. Tomando como solución a la imposibilidad de que coincidan el objeto de amor, el objeto del deseo y el objeto del goce, ese ser de A3. Porque el 3 es una solución a la imposibilidad del 2. Y justamente, eso es lo maravilloso, ¿no? Que no les basta, ¿no? Tienen toda una conversación imperdible, Laurent con Miller en este seminario,
Pero entonces llaman a opinar a una mujer, para ver qué opinaría una mujer de esta cuestión, ¿no? Porque están opinando dos hombres, cuando el homenaje de Lacan es a una mujer, es a Marguerite Duras, ¿verdad? Entonces, que sabe tocar lo real, verdaderamente. Ella sabe sin mí lo que yo enseño. Y esas criaturas atrapadas por el amor imposible de domesticar a las 10:30 de una noche de verano. Porque María estaba casada, y sin embargo también estaba atrapada en un amor imposible de domesticar. Como también el asesino, que asesina a su mujer con el amante, ¿verdad? O sea, que no tiene que ver necesariamente con estar casado o no estar casado. Es como un tipo de amor que no puede perdonar la infidelidad por el bien de la pareja o de los hijos, etcétera, etcétera. Y entonces va Catherine Lazarus Matet a hablar. Y aquí que justamente Catherine Lazarus Matet toma unos versos de Apollinaire. Son esos encuentros que se dan, ¿vieron? Cuando Laura me comentaba, creo que fue ayer o anteayer, de qué iba a hablar ella, yo le decía, bueno, justo, puedo tomar todo esto y tomar Apollinaire. Es otro Apollinaire, es el Apollinaire del vigía melancólico, ¿no? Y unos versos que habla de la imposibilidad del dos, de que no se puede recubrir el objeto de amor con el objeto de... Pero lo dice en un poema, como lo dicen los artistas, lo dice tan bellamente. Vuelve a mí a veces ese refrán burlón. Si tu corazón busca un corazón, tu corazón es ese corazón. Y ahí dice, je me de. Je me de es un juego de palabras, ¿no? Como hacían los surrealistas, que quiere decir que uno podría traducirlo como yo me duelo del dos, porque es a la vez yo me dos y yo me duelo, como se escucha en francés. Entonces, je me de sería yo me duelo del dos. Por eso dice, si tu corazón busca un corazón, tu corazón es ese corazón, porque no vas a encontrar un corazón con el cual hacer dos. Y eso es lo que me duele. Me duelo de la imposibilidad del dos, ¿no? Esto es lo que toma Catherine Lazarus Matet, también se los recomiendo que lo lean, por favor, con esa imposibilidad del dos, ¿no? Entonces, la manera de Marguerite Duras para soportar el dolor del dos, para soportar el dolor de que no se puede hacer dos, porque ustedes saben que el tema de Marguerite Duras fue siempre el amor, ¿no? Pero no se puede hacer dos, por muchas razones, entre otras porque el goce es del uno y el deseo es del otro. Ya tenemos un problema ahí, ¿no? Y entonces su manera de evitar el dolor del dos ha sido, por eso lo llamo la solución Duras, el ser de a tres, que es lo que evoca Lacan en esta época de su enseñanza, que yo ubicaría como una época, como la época en que el objeto es realmente, por eso habla de las bodas taciturnas, de la vida vacía con el objeto indescriptible, ¿verdad? O sea, es el vacío, el dolor que produce ese vacío de que no se pueda hacer dos. Y la solución que ella encuentra, que ahora dándole otra vuelta desde el ultimísimo Lacan, yo diría que es más del orden del fantasma que del santón, aunque es una solución que ella ha encontrado al problema del amor en su vida, ¿no? Porque los problemas de ella eran el amor y el alcohol, que están ambos en las 10:30 de una noche de verano. Y si yo tengo que hablar de que finalmente la última solución es escribir, pero no es sin el amor, no es sin el ser de a tres, ¿no?
no es que ella haya encontrado una fórmula tan única y personal, que después la encontramos también en Balzac, gracias a Miller, y el Apollinaire, gracias a Catherine Lazarus-Matet. Esas últimas clases del seminario Los usos del lapso son imperdibles. Y nos muestran ahí, bueno, porque Las 10:30 de una noche de verano es una novela muy cortita, y podría ser tranquilamente una obra de teatro. Uno la ve, ¿no? Yo se las cuento y ustedes pueden verla, ¿no? El momento en que se ilumina la escena y ella ve a la vez al marido besándose con la amiga, pero no es una histeria ella. No va a enfrentar al marido y a la amiga como hubiera hecho una histérica. Ella va a tratar de salvar al asesino y el marido tras ella, porque el marido la amaba a ella. Bueno, sin embargo, hay ese desencuentro que es intrínseco a la imposibilidad del 2 y que Apollinaire no lo puede decir mejor en el Vigía melancólico. Vuelve a mí a veces ese refrán burlón. Si tu corazón busca un corazón, tu corazón es ese corazón. Y yo me duelo del 2, de que no es posible hacer 2 que recubran el objeto de amor con el objeto del deseo y con el objeto del goce. Bueno, me parece que he llegado justo a la hora señalada. Podría decir mucho más, pero creo que logré decir lo esencial de lo que quería transmitirles hoy y lo que me parece que algunas obras de teatro logran. Esas que cuando uno está sentado allí, siente que le tocan el cuerpo, ¿no? Totalmente. No son muchas, pero las que son, tocan el cuerpo. Y solo por eso vale la pena que ustedes estén haciendo este hermoso trabajo de trabajar la relación entre el psicoanálisis y el teatro, de las cuales el homenaje a Marguerite Duras es realmente un elogio a eso, ¿no? Podríamos tomar Wedekind, podríamos tomar Hamlet. Hoy me he situado en esta época, en la época de la lógica del fantasma y del acto analítico, para ubicar el homenaje a Marguerite Duras del rapto de Loevestein. Y de Las 10:30 de una noche de verano, y he llegado a Apollinaire. Eso es lo fantástico, ¿no? Porque Apollinaire lo dice de ese modo surrealista, que él lo dice, ¿no? Je m'étais. Después hay que entender lo que eso quiere decir, ¿no? Totalmente. Bueno. Maravilloso. Precioso, Mónica. Muy bien, muchas gracias. Tenemos unos minutos para conversar. No sé si alguno tiene algo que quiere decir, conversar o decir algo o preguntar algo. Pueden levantar la mano. Por ahí yo veo una mano levantada, me parece. Ahí está. Guillermo Peregrina, ¿te podés desmutear? Ahí está. Sí, ok. Es una pregunta para Mónica con respecto a algo que vino desarrollando a lo largo de su exposición. Con esta imposibilidad de recubrirse el amor y el deseo, o el goce y el deseo, me preguntaba, ya que hay artistas que con su arte alcanzan a tocar lo real, si no habrá sujetos que con algún artificio podrán hacer unir o converger el amor y el deseo, con algún arte. Ya lo ves. Cuando tú quieres decirlo, dices 2. Dices el amor y el deseo, ¿no? Está la frase de Lacan, el amor permite al goce condescender al deseo, ¿no? Que es una frase que creo que está en el Seminario de la Angustia, sí está en el Seminario de la Angustia. Sí. El amor permite al goce condescender al deseo. Fabián Feinwax, en la última clase de enlaces, dio vuelta a eso para hablar de cómo podría ser un hombre para amar, ¿no? Porque los hombres están más ligados al deseo y las mujeres al amor, lo que ya está en las lógicas de la vida erótica de Freud. Desde Freud. Desde Freud. Y que Miller retoma cuando dice que la significación del falo es la 4ª contribución a la psicología de la vida amorosa o erótica en Freud. Y que se trata de que están en disyunción o en conjunción el amor y el deseo, ¿no? No tiene el concepto de goce todavía. Bueno, Freud no lo tuvo, pero podría hablar de satisfacción pulsional, ¿no? Y entonces
Fabián creo que lo dijo así. El deseo permite al goce condescender al amor. El deseo permite al goce, porque el hombre está obnubilado por el goce fálico. Y entonces este goce fálico le impide amar. Entonces Fabián encontró otra fórmula de el amor permite al goce condescender al deseo, y que dice el deseo permite al goce condescender. El deseo permite al goce condescender al amor. Gracias. Ver, lo tengo y entonces es como también una solución que uno podría encontrar entre los tres, ¿no? La que dice Lacan y la que dijo Fabián en referencia al ultimísimo Lacan y a esta imposibilidad de los hombres, que demasiado, porque las mujeres más del lado del amor y los hombres más del lado del deseo. Las mujeres en conjunción, el deseo y el amor. Los hombres a veces en conjunción, a veces en el amor. Pero estas soluciones siempre serán singulares, uno por uno. No podremos hablar nunca de una solución. Marguerite Duras encontró una, Fabián Fanguas parece que encontró otra, Lesaé, o sea que habló algo de su propio testimonio. Y bueno, uno por uno se puede encontrar una solución a esa imposibilidad, pero que se recubran no se va a lograr. No se va a lograr que se recubran. Ni se va a lograr tampoco que sea posible el 2. Porque perdóname, Mónica, justamente me parece que ese es el tema que vos dijiste, bueno, no todos los artistas o no todo el arte tocan lo real. Tocan lo real, ¿no? Hay algunos, digamos, que sí lo logran. Efectivamente vos recorriste un montón, algunos autores que nosotros tomamos, hablaste de Beckett, de Wedekind, pero me parece que es justamente el teatro, la literatura, que es como un piedrazo en el espejo, ¿no? Que logra atravesar algo de lo imaginario, o de la trama, del argumento, del drama, y justamente toca ese punto, ese real que para nosotros en psicoanálisis es no hay relación sexual, ¿no? Vos nombraste, bueno, a Beckett, tuvimos una clase de Beckett, ¿no? Vimos cómo Vladimir y Estragón son dos que no hacen uno, digamos, siempre se malentienden. Marguerite Duras lo hace de otra manera. O sea, me parece que son todos autores que tocar lo real es ese punto de imposible, ¿no? No es un arte condescendiente o un arte mimético o un arte, digamos, de los finales felices, no sé cómo decirlo. Digamos, es un arte que justamente me parece que atraviesan algo de la pantalla, ¿no? Ese piedrazo en el espejo que nombra también muy bien Pompeyo Audibert, uno de sus libros últimos. Me encantó tu exposición, Mónica, te agradezco muchísimo porque... Te agradecemos muchísimo. Bueno, podemos abrir los micrófonos y hacer un gran aplauso para Mónica. Estoy completamente de acuerdo con Claudia, que en efecto, sí, no cualquiera. Hay obras que uno va a ver o películas que entretienen, uno las ve igual, pero hay algunas que tocan lo real, y eso uno lo siente como un efecto en el cuerpo. Exactamente. Eso. Ese piedrazo en el espejo. Tal cual. El cuerpo. Es algo que lo sentís, quedás un poco cuando termina la obra, o cuando termina un film, quedás un poco sentado en la butaca y necesitas unos minutos para volver. Porque realmente no, estás ahí, te ha pegado ese piedrazo, no solamente en el espejo. En el espejo, sino en el cuerpo. Sí, en el cuerpo. Tal cual. Te pega en el cuerpo. Así que por eso me parece que este es un tema, bueno, ustedes han hecho un hermoso recorrido durante el seminario y que... Sí, pero que da para... Claro, da para seguir. Sí. Así es. Bueno. Así que bueno. Muchísimas gracias, entonces. Muchísimas gracias, Muchas Mónica. gracias, un aplauso Mónica. enorme. A todos. Los felicito por la iniciativa. Bueno, gracias a vos. Hablamos de la última clase, sí. ¿no? Recordamos que va a haber una última clase, ¿querés decirlo, Es Sandra? una conversación, sí, es una conversación, digamos, de cierre y posible apertura para ver si continuamos el año que viene con la propuesta del seminario, donde vamos a tratar de tomar
el recorrido, lo que se desprendió del recorrido en el seminario, algunas preguntas que nos quedaron en el chat y que muchas veces por falta de tiempo no pudimos desarrollar. Contestar. Sí, contestar. Y la última clase, la anterior a esta, que Liliana López planteó toda la cuestión del teatro en pandemia. Bueno, vamos a retomar ese tema porque hubo mucho interés y no hubo tiempo de desarrollarlo. Así que nada, los esperamos para el 26 de julio a las 16:30 y ahí hacemos cierre y bueno. Y brindamos. Con apuesta a Estoy apertura. a favor de que sea apertura en lugar de clausura. Exactamente. Eso. Apertura en lugar de clausura. Así, tal cual. Bueno, Maravilloso. muchísimas gracias a todos. Muchas Nos gracias. vemos. Hasta luego a todos. Chau. Gracias. Chau.